Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias ante todo al Gobierno de Santa Cruz por la invitación, a Leandro por todo el tema este de la conexión que estuvimos charlando hace un rato. Y bueno, sin más, vamos a arrancar básicamente con muchas cosas que se estuvieron diciendo el día de ayer y el día de hoy, que si las cumplimos y las hacemos, la auditoría va a salir sin ningún tipo de problema. Bueno, para hacer una buena auditoría está bueno siempre que cualquier proyecto de TI, cuando arranque, sus tres pilares fundamentales, tiempo, precio y alcance, esas tres cosas vayan siempre de la mano y no estén tironeadas por un sector, ¿sí? Si yo logro que estas tres cosas funcionen bien, va a ser un buen comienzo para que después cuando llegue la auditoría tenga todo bien trabajado, bien realizado. Por ejemplo, el departamento de presupuesto siempre en estos puntos, ¿qué quiere? Que la parte precio sea lo menor posible. No le importa el alcance del proyecto de informática o el tiempo que lleve, pero que el precio sea el menor posible. Las autoridades siempre que quieren, los directores, las gerencias y demás, que el alcance, que abarque todo, que el proyecto de informática absolutamente cumpla con todo lo que quieren, que sea en el menor tiempo posible y el menor costo posible. Y el departamento de TI, ¿qué quiere? Que el alcance sea lo más chico posible, que le den el mayor tiempo posible para hacer esto y que le compren absolutamente todo. Y esto, cuando se empieza a manejar de estas maneras, siempre termina mal y cuando llega la auditoría las cosas no funcionan bien. ¿Qué es lo que tenemos que buscar siempre en cualquier proyecto de informática? El equilibrio de estas tres cosas, ¿sí? Alcance del proyecto, tiempos del proyecto y dinero no pueden tironearse de un lado para el otro, sino que los tres puntos tienen que tener un justo equilibrio. Bueno, ¿qué voy a hablar hoy? Muchas cosas se dijeron anteriormente. Para llegar a una buena auditoría tendríamos que tener a full, ¿sí? Una DA641 bien trabajada, ¿sí? La famosa decisión administrativa que anteriormente estuvo hablando Nancy, mi compañera, y también fue tocada el día de ayer por otras personas que pusieron. Tener esa DA bien trabajada, armar las políticas, armar todos los procesos y procedimientos, ¿sí? Después tener bien claro las compras de todo el tema informático. Para eso vamos a hablar un poco por arriba de los setups de la ONTI. Los setups son distintas documentaciones que tenemos para hacer compras de tecnología bajo estándares nacionales. Y por último, lo que nos toca en esta charla, la resolución 87 de la CIGEM, ¿sí? Si los pasos anteriores los hicimos bien, cualquier auditoría que se haga bajo esta resolución va a salir sin ningún tipo de problema. Si los pasos anteriores no los fuimos cumpliendo, probablemente la auditoría no nos salga muy bien y el resultado no va a ser el esperado. Guillermo, te Bueno, interrumpo un segundito. sí, Me pidió Guillermo decirles que si tienen alguna consulta la pueden hacer durante la presentación. Así que me hacen una señal y yo les hago el enganche. Listo, gracias, genial. Guillermo. Gracias, Leandro. Y de paso aprovechamos, acá les dejo el QR un minutito, así el que quiere se puede bajar esta resolución completa, que es gratuita, que es oficial de la CIGEM. Y Leandro, si tenés ahí por alguna pregunta mientras tanto, si querés, pásamela. Perfecto. ¿Alguien del público acá? Si no, tenemos una pregunta que surgió en la videoconferencia pasada, que déjame que te la lea. Guardemos un segundito. Decía, Leonardo por YouTube, decía, ¿cómo se harían los cifrados de información y qué tipo de cifrado utilizan? Y luego aclaró, en términos de seguridad. Ok, la pregunta es muy amplia, pero por ejemplo, tenemos que ver qué queremos cifrar. Si queremos cifrar un disco rígido, para que en caso de que esa computadora sea perdida o extraviada o robada, no puedan acceder a los datos del disco. Tal vez ahí, por ejemplo, yo creo que lo cifraría con un algoritmo tipo AES 256. Si voy a poner un certificado web, lo haría con un certificado que cumpla
RCA a 2048 bits, y depende de lo que tenga que hacer, veré si lo hago también algo que es mucho más complejo, utilizar algoritmos de curvas elípticas o esas cosas. Pero tenemos que tener bien claro qué parte de la información vamos a querer cifrar, ¿sí? Y sobre eso estudiar cuál va a ser la mejor forma de cifrado, porque todo lo que estoy nombrando tiene un costo económico, un costo de procesamiento, y ese costo de procesamiento tiene tiempo. Un ejemplo, no puedo cifrar una base de datos que necesito que esté súper consultada a altísima velocidad. Bueno, al momento de la consulta no la puedo cifrar, pero tal vez al momento del estadio donde la guardo o hago los backups, eso obviamente tiene que estar cifrado. Y si la parte que está, digamos, en caliente trabajando no la cifro, tengo que asegurarla de otra manera para que no sea alcanzada por personas que no tienen que llegar a esa información. No sé si queda alguna pregunta más, o si la persona que preguntó después, si quiere volver a preguntar específicamente por qué parte era la que le interesaba cifrar, que lo consulte nuevamente en el chat. Perfecto, quedamos atentos entonces en el chat, y si nadie más tiene alguna pregunta, continuamos. Bueno, genial. Perfecto. Bueno, esta resolución abarca toda la administración pública nacional, ¿sí? Por la ley 24.156. En su inciso A dice bien claro: la Administración Nacional, conformada por la Administración Central, organismos descentralizados, comprendidos en estos últimos, instituciones de seguridad social también, empresas y sociedades del Estado, ¿sí? Sociedades anónimas y sociedades mixtas. Acá hago una aclaración. Nosotros en la DA 641 también tenemos un universo de organismos que abarcamos, pero la CIGEM amplió el pedido de la DA 641 a todos los organismos de la Administración Pública Nacional que ellos tienen que auditar, por lo cual la cantidad de organismos alcanzados es muchísimo mayor hoy que cuando se lanzó la DA 641, si mal no recuerdo, julio del año pasado. Esta resolución no va solamente a la persona auditada, ¿sí? Esta resolución es muy bueno que la lean estos tres pilares, ¿sí? Los responsables del organismo, los responsables informáticos y los auditores. ¿Para qué? Para que todos hablemos el mismo idioma. Si todos sabemos qué es lo que se está auditando, qué es lo que se está haciendo, la posibilidad de que esa auditoría llegue al éxito va a ser muchísimo mejor. Bueno, la resolución 87 es de este año, la 87/2022, pero esto viene de hace muchos años atrás, si mal no recuerdo, en el 2005 creo que era la resolución anterior, ¿sí? Donde obviamente la CIGEN tuvo un montón de aprendizaje sobre auditorías de TI. ¿Por qué se hizo esta actualización? Porque obviamente en todos estos años hubieron grandes cambios. Tres cosas que cambiaron muchísimo la tecnología probablemente fue el tema de la nanotecnología, que permitió que en el mismo tamaño donde antes tenía 300, 500 transistores, hoy tal vez puedo tener 5.000, 7.000 o más, ¿sí? Dentro de un microprocesador, y permitió menor consumo eléctrico y menor temperatura. Otro tema que hizo que las tecnologías cambien muchísimo es la conectividad, ¿no? Hace no mucho estábamos hablando de tecnologías 4G, ¿sí? Donde teníamos 1 giga de transferencia, y ahora estamos haciendo pruebas acá en Buenos Aires con tecnología de 5G, que probablemente en los próximos años vamos a empezar a verlo, antenas desparramadas por todo el país, donde vamos a tener una tasa de transferencia de 20 gigabits por segundo, ¿sí? Y otra cosa que permitió todo esto, que escuché las charlas de hoy y de ayer hablar todo el tiempo de datos, ¿sí? Datos que después se transforman en información, el tema del almacenamiento. Ese disco rígido que ven ahí en pantalla es un disco rígido del tamaño de una computadora de las viejas de escritorio, donde cuando yo era chico los discos más grandes eran de 30 gigas, no sé, 90 gigas, creo, algo por el estilo. Un día llegaron a 1 tera y los fabricantes decían que ya
había un límite tecnológico mecánico que era imposible hacer un disco más grande de 1 tera, y hoy día en los portales de compras puedo ir y comprar ese disco de 18 teras por menos de 100.000 pesos, ¿sí? Lo cual, sinceramente, es un precio bastante bajo para la cantidad de almacenamiento que puedo tener en un solo disco. Estas 3 cosas, almacenamiento barato, procesamiento barato, o sea, almacenamiento barato y rápido, ¿no? Porque, o sea, estos discos, más allá que son discos mecánicos, son discos rápidos y muy confiables, procesamiento muchísimo más rápido y económico, y conectividad más rápida y económica, hicieron el gran cambio tecnológico que estamos viviendo hoy día. Y todo esto, ¿qué está haciendo? Bueno, que tanta cantidad de datos se estén usando para lo que es ciencia de datos, lo que es inteligencia artificial, y lo que se está procesando hoy día era impensado hace 10 años atrás. En lo que es inteligencia artificial hemos tenido grandes cambios. Por ejemplo, en China hay fiscales que están tomando decisiones, fiscales de inteligencia artificial, ¿sí? No es un humano, sino simplemente un sistema experto que agarraron y le dieron 17.000 casos y le dijeron, mira, este primer caso fue juzgado, o sea, se elevó a juicio por esto, esto y esto, este otro caso por esto y esto, los 17.000. Bueno, cuando aparece un caso nuevo, el sistema experto de inteligencia artificial, ¿qué hace? Evalúa ese caso con los 17.000 anteriores, que fue su set de datos con el que aprendió, y agarra y resuelve sin intervención de un humano y dice si esa persona se desestima la denuncia o si eleva a esa fiscalía virtual el pedido al juez para que esa persona tenga un proceso judicial. Bueno, y vamos a meternos de lleno, ¿sí?, en lo que es la resolución 87 de la CIGEM. Básicamente, la resolución tiene sus objetivos de control, ¿sí?, los principales riesgos que se buscan mitigar y referencia a normas generales de control interno y buenas prácticas. Bueno, el primer punto de control, la organización informática, ¿sí? La responsabilidad de las actividades informáticas debe recaer en un área y en un comité de sistemas, ¿sí? Esa área, preferentemente, siempre tiene que ser un área que no tenga que ver con un área, supongamos que el área informática depende del área administrativa, porque obviamente va a haber un choque de intereses, ¿sí? Preferentemente que el área de informática reporte directamente a las máximas autoridades del organismo. Definición clara de los puestos de trabajo, ¿sí?, que cada uno tenga el rol que tiene que desempeñar, las funciones que tiene que hacer, ¿sí?, que no se superpongan, que los roles no estén todos acumulados en una única persona, ¿sí? Eso es fundamental. Planificar y realizar capacitaciones para usuarios de TI y para técnicos. Eso es importantísimo. Hace un rato Nancy estaba hablando del tema de las capacitaciones que se están dando en INAP, pero más allá de esas capacitaciones, uno tiene que implementar en su organización o en su organismo, dar capacitaciones periódicas para todos los empleados, áreas administrativas, las áreas que correspondan, y también para sus empleados de TI, sobre las tecnologías y herramientas que maneja el departamento de TI, ¿sí? No sirve de nada si le compro la herramienta y después de comprar la herramienta la tienen que operar 5 personas y capacito a uno, ¿sí? Si voy a comprar una herramienta, tienen que ser capacitadas las 5 personas y esas 5 personas tienen que actualizarse siempre sobre la herramienta que estamos usando en nuestro data center, o sea, aunque tenemos un servicio de nube, ¿sí? Bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? En aquellas organizaciones que manejan importantes volúmenes monetarios y gestión de la información o infraestructuras de alta criticidad, deberíamos tener un departamento totalmente independiente. Bueno, principales riesgos que se buscan reducir con estos controles, ¿sí? Dificultades para la delimitación de incumbencias correspondientes a la rendición de cuentas, ¿sí? Falta de criterios,
Fundamental lo que hablábamos al principio, alcance, precio y tiempo de las cosas. Si no tengo un criterio homogénico va a ser medio difícil que lo logre. Y después tenemos los controles. En la parte de controles, la segunda parte donde tenemos el plan estratégico de TI. Se debe desarrollar un plan informático estratégico integral. No puedo, si se me ocurre al área de TI, decir, vamos mañana todos a la nube, y de golpe mi organización dice, no, mira, las máximas autoridades o la casa matriz o quien sea, porque yo tal vez soy una filial en la Argentina, no es política nuestra ir a la nube, y yo estaba haciendo todo un proyecto estratégico de ir a la nube. Bueno, era un esfuerzo inútil porque era inviable en mi organización. Debe contemplar la evaluación de infraestructura de tecnología para evitar la obsolescencia, ¿sí? Eso es fundamental. Cuando yo compro un equipamiento, lo que decía antes, no solo tengo que pensar en siempre tener actualizada a todo el personal que trabaja con ese equipamiento informático, sino también, bueno, compré máquinas de escritorio, compré notebook, compré servidores, compré switch, compré sistemas de comunicación, lo que sea. Bueno, tener en claro con el fabricante cuál es el tiempo de vida útil que tiene ese equipo, cuántas son las actualizaciones que voy a tener, e ir pensando el momento de reemplazo de ese equipo. Y no que un día me entero que ese equipamiento tiene absolutamente licencias vencidas, upgrade o actualizaciones vencidas porque ya para el fabricante llegó a su fin de vida, y estoy con algún servicio publicado a internet, que ese servicio, todo el sistema que yo había hecho que le daba protección cuando lo compré, pero resultó ser que hace 3 años llegó a su fin de vida para el fabricante y no tengo más actualizaciones. Bueno, ese es un riesgo que no puedo correr, ¿sí? Y que debería haberlo planificado antes. Formalización de un plan debe estar aprobado por la autoridad. Acá los planes lo tenemos que tener para todos. Acá el tema auditoría, todo lo tenemos que escribir, no podemos dejar nada tirado al azar, ¿sí? Y ese plan tiene que ser de público conocimiento para todas las personas que están involucradas. Debe mantenerse actualizado en el tiempo siempre, ¿sí? Cada 6 meses, cada año, revisarlo el plan, acomodarlo a las necesidades que tengo. Yo podía tener todo un plan de TI maravilloso a marzo del 2020, donde decía, bueno, en algún momento vamos a ver trabajo remoto, y fines del marzo del 2020 nos encontramos con la pandemia. Si yo tenía que el plan lo iba a ejecutar a fin de año o al año siguiente, ahí tuve que ejecutarlo de inmediato, ¿sí? O sea, tengo que ir revisándolo dependiendo de cómo cambia el escenario. Debe definirse un presupuesto asociado al plan, fundamental, ¿sí? Lo que dije al principio, no puedo pensar de que a mí me van a comprar absolutamente todo, no puedo pensar que siempre TI necesita todo, necesita lo último. Sí, mira, salió tal versión nueva y la otra versión que tenía un sistema operativo nuevo y el otro que tenía, no, tirémoslo porque este tiene esta funcionalidad nueva. Sí, mirá, este tiene la funcionalidad nueva, pero ¿realmente la vamos a usar? Porque el otro que compramos hace 3 años todavía tiene licenciamiento por 10 más o 15 más, está totalmente operativo, sirve, funciona, entonces tal vez en ese momento no teníamos que comprar eso y podíamos gastar el dinero para otra cosa. Debe realizarse un seguimiento del cumplimiento del plan, fundamental, ¿sí? Cualquier plan lo tenemos que seguir, lo tenemos que auditar internamente, tenemos que ver que se alcancen los objetivos, y si no se alcanzan, sentarnos, revisarlo de vuelta y ver qué pasó, por qué no se pudo cumplir el plan, ¿sí? La realización del plan con la realidad ejecutada, las compras, los proyectos informáticos que se realicen deben constar en el plan, las excepciones deben ser autorizadas y auditadas, ¿sí? Lo que les decía antes, esto siempre todo por escrito, nada dejado al azar, no, bueno, lo charlamos en tal reunión y vos viste que vos me dijiste, yo te dije, no. Se autorizó algo, se autorizó a que tal
tal cosa no se ponga o se agregue a un proyecto, bueno, bárbaro, lo escribimos y queda autorizado por todos, ¿sí? ¿Para qué? Para que después no estamos nosotros o sigamos estando, bueno, venga alguien lo audite y eso se entienda. Bueno, arquitectura de la información. Se debe definir el modelo de arquitectura de información de la organización a fin de asegurar que los datos se encuentren organizados eficientemente y de manera homogénea con una visión integral. Mucho de esto estuvieron hablando mis compañeras anteriormente. Punto 4. Políticas de seguridad y procedimientos de la gestión de TI. Se debe garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en cuanto se debe disponer de una política de seguridad de la información. Por ejemplo, la decisión administrativa 641, que adentro dice que cada organismo debe tener generar una política de seguridad de la información, y normas complementarias como la ISO 27001, 27002, 20000, ¿sí? De las cuales creo que ayer y hoy se habló bastante del tema. Les dejo acá la de A641 para que se la descarguen, que son 14 directrices. La pueden escanear, les dejo ahí un minuto. Leandro, no sé si mientras tanto hay alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Perfecto. Genial, seguimos entonces. Seguimos nomás. Bueno, políticas de seguridad y procedimiento de la gestión de TI, ¿sí? Todos los aspectos de la seguridad deben definirse considerando la clasificación de recursos y la información, de modo a establecer un adecuado balance entre controles y recursos a proteger, ¿sí? Lo que hablaba hace un rato que Leandro me consultó por el tema de los certificados. Tengo que ver qué protejo, qué nivel de protección le voy a dar a tal cosa y por qué. Y que sea funcional, ¿no? Porque no me sirve de nada ponerle lo mejor de lo mejor en cifrado, en esto, en lo otro, a algo que después cuando el usuario lo tiene que acceder, hace un clic y tarda 5 minutos hasta que lo ve en pantalla. Si tiene que hacer consultas y pasa eso, es obvio que es inviable. Entonces, tengo que tener un equilibrio. El requisito de disponer de una política de seguridad adecuada a las medidas de seguridad de la información, basado en estándares, lo que estábamos hablando, ¿sí? Alcanza a todos los organismos, empresas, universidades y demás entidades que conforman el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es lo que está diciendo la CIGEN hoy día, que lo había dicho anteriormente, también agregó el tema universidades. Esta es una resolución nacional, lo puedo usar en cualquier organización pública o privada, en cualquier provincia, sí lo puedo usar sin ningún tipo de problema, porque esto fue hecho sobre normas internacionales y sobre las mejores prácticas, ¿sí? En vez de escribirme un documento de cero, puedo tomar estos documentos en forma referencial, la de AC41, los setup de la ONTI, esta resolución 87 de la que estamos hablando, y tengo muchísimo camino allanado y no trabajo que tengo que hacer desde cero, que me va a llevar un costo de dinero y de tiempo importantísimo. Bueno, guía de procedimientos para procedimientos que deben estar descriptos, ¿sí? Siempre que tengo un procedimiento tengo que tener bien claro los pasos, ¿sí? Los responsables, con qué frecuencia se hace, cuándo se realizan, y el procedimiento tiene que estar aprobado por alguien. ¿Para qué tengo que tener esto? Muy sencillo, tal vez yo un día estoy a cargo de un montón de tareas y de golpe mañana me voy. Si todos estos 5 puntos no están bien claros, ¿sí? En el procedimiento que yo hacía, la persona que venga atrás mío no va a saber qué hacer ni cómo hacerlo y le va a demandar mucho tiempo entender lo que se hacía. Si esto en cada procedimiento que escribo queda bien claro, la persona que venga atrás va a poder realizar la tarea inmediatamente. Bueno, y en procedimientos tenemos varios puntos, ¿no? Gestión de inventario de recursos informáticos y de licencias, esto es importantísimo. ¿Se hace siempre? Sí, se debería hacer siempre, pero no siempre se hace y se cumple. A veces pasa que para alguna situación X
me dicen, che, necesitamos levantar un servidor de emergencia, qué sé yo, que esto, que el otro, o un servidor para una capacitación, o para esto, para el otro. Levantamos un servidor, hacemos unas pruebas, ponemos algunos documentos ahí, damos una capacitación o algo, y ese servidor queda ahí tirado público a internet y nadie lo revisa, nadie lo actualiza, nadie nada. Y obviamente el día que lo levanté, tal vez lo levanté con todos los sistemas de seguridad habidos y por haber para ese día y estaba todo perfecto. Pero como el servidor quedó ahí solo, después no lo actualicé. Y después vinieron parches de actualizaciones comunes, de actualizaciones de seguridad crítica, de vulnerabilidades ya conocidas que se podían explotar, y resulta que ese servidor tenía esas vulnerabilidades y no fue parchado. Bueno, tarde o temprano, si eso quedó publicado en internet, algún día va a venir alguien que va a decir, uy, mira, encontré este servidor que no tiene estos parches, estas actualizaciones instaladas y me van a poder dañar ese servidor. Y si separan ese servidor y ese servidor no está bien configurado y la red donde está ese servidor no está bien configurada, puedo correr un riesgo de que ingresen a mi organización, ¿sí? O que queden solamente en el servidor, pero con quedar en el servidor también me están haciendo un daño. Propiedad y clasificación de la información, bueno, importantísimo, ¿no? En tener bien claro, ¿sí?, el área de seguridad de la información que clasifique la información diciendo, bueno, esto es crítico, esto es privado, esto es de acceso público, sí tengo que tener alguien que le diga al departamento de TI y a toda la organización cómo es el manejo de la información. Generación de backups y pruebas de recuperación, importantísimo, creo que en toda esta jornada hablaron, de ransomware, y lo vemos día a día en las noticias. Si yo tengo una buena política de backup y una buena política de recuperación, me pueden atacar con un ransomware, me pueden cifrar absolutamente todos los discos, pero si yo tuve una buena política que la escribí y puse bien claro el tiempo de backup, entre el tiempo real y el tiempo de backup, lo que se van a perder son 6 horas, 12 horas, un día, pero toda la información de un día para atrás está recuperada y esto se hizo y se probó, no hay ningún problema. Me viene el ransomware, levanto el backup, vuelvo al servicio sin ningún drama y aclaré el tiempo de que se iba a perder, la ventana de tiempo que voy a perder, porque un backup siempre voy a tener un tiempo X que voy a perder. Cuanto más chico quiero que sea ese tiempo, muchísima más plata es la que tengo que gastar. No creamos que acá todo es mágico, ¿no? Que digo, no, bueno, yo quiero altísima disponibilidad, quiero que todo lo que está en este data center lo repliquemos en alta disponibilidad en otro data center, así, bueno, primero que eso no es solo un backup, es otro tema, pero que genera unos costos altísimos, ¿sí? Que es muy difícil hoy día de afrontar. Tratamiento ante contingencias y paros de continuidad para la operatividad, lo que estaba diciendo antes, ¿sí? Contingencia, bueno, puedo decidir si tengo o no tengo alta disponibilidad. Por ejemplo, los bancos no pueden decidirlo, los bancos están obligados por el Banco Central a tener una contingencia de alta disponibilidad, ¿sí? Pero un organismo nacional, provincial, en algunos aspectos, en algunas áreas, que no son para nada críticas, tener esto tal vez sería un costo sideral que no hace falta. Pero sí tener bien claro y escrito, bueno, mira, la contingencia, que no es lo mismo que tener todo el data center andando al 100%, la contingencia va a ser esta. Por ejemplo, necesito sí o sí que el Active Directory esté disponible. Bueno, el Active Directory va a estar en contingencia. Necesito que el servidor de correo esté en contingencia. Bueno, el servidor de correo está en contingencia. Y no necesito mucho más, porque es una contingencia hasta que salimos. Bueno, bárbaro. El valor de esa contingencia que voy a preparar en otro data center, en otro escenario, no en el mismo data center donde puedo tener un problema, voy a tener un costo muchísimo menor y va a ser más viable. Bueno, gestión de incidentes. Guillermo, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, ¿cómo no? Te hago una consulta justo que estabas hablando de ransomware. ¿Cuál es la recomendación de Nación para una empresa que se enfrenta al dilema de pagar o empezar de vuelta? ¿Qué recomienda o cuál es la política o la sugerencia de
de Nación frente a este fenómeno? Mira, Leandro, te soy sincero, te respondo por mí, no te puedo responder por Nación. Comparto lo que comparten la mayoría de, de la gente que anda en tecnología y de los abogados, es de nunca pagar un rescate, ¿sí? Porque de esa manera se termina fomentando la piratería. Como te decía antes, si yo estudié todos los escenarios probables e hice una buena política de backup, ensayé la política de backup, ensayé en un laboratorio aislado un ransomware sobre mi política de backup y todo, y vi cómo me pasaban las cosas, yo puedo agarrar y decirle a las autoridades, miren, con el presupuesto que yo tengo, la solución de backup y la solución de restaurar la información es esta. Entonces decidimos ir por ese camino, vamos por ese camino. Si mañana nos cae un ransomware, lo mejor sería no pagar. Y si nos cayó el ransomware, pero teníamos bien aceitado, bien trabajado la parte de backup y la parte de restore, vamos a perder solamente las horas de backup que estábamos dispuestos a perder, ¿sí? Pero obviamente, como te dije antes, documentado y aprobado por todas las autoridades, para que después no venga nadie y diga, ah, pero ¿cómo yo perdí tal mail que me habían mandado 20 minutos antes que caiga el ransomware? Bueno, si el periodo de ventana que se dijo que se podía perder eran 6 horas, y bueno, a los 20 minutos estabas dentro de esas 6 horas, se perdió ese mail, pero no perdimos todo el buzón de correo, ni de esa persona ni de toda la organización. El problema es cuando no tenemos bien hechos los backups, no tenemos bien hechas las políticas, no hicimos bien los restore. Los restore dijimos que estaba todo bien, pero en el mundo real cuando lo fuimos a probar, los restore no funcionaban o nos cifraron también con un ransomware todos los restores que teníamos para recuperar la información, y entonces ahí sí estamos complicados. Pero así todo, te diría que en mi opinión personal, no recomiendo para nada pagar un rescate de ransomware. Genial, más que claro. Muchísimas gracias. Si alguien, No, por favor. ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, continuamos. Genial, gracias. Bueno, atención de la mesa de ayuda y servicios informáticos. Punto que parece fácil, muy fácil, pero les diría que prácticamente hablando con los informáticos es crítico. ¿Por qué? Porque siempre vienen y me dicen, no, porque a mí me piden las cosas por afuera, que no me viene un jefe, una autoridad y me dice que no, que haga tal cosa, que haga esto, y me lo dice de palabra y no queda nada registrado, y que esto y que el otro. Uno tranquilamente puede decir, mira, ahora por lo que dice la DA 641, lo que dice la resolución 87 de la CIGEN, que nosotros la adoptamos, tenemos que poner una mesa de ayuda con una simple herramienta de ticket donde queda absolutamente documentado todos los pedidos. Pedido que no está documentado ahí adentro, pedido que no se puede realizar, sea quien sea, ¿sí? Aunque venga la máxima autoridad de la organización y pide tal cosa, sí, cómo no, pero mire, vaya, abra la herramienta de ticket, pídalo ahí por el ticket, y una vez que pide el ticket, vamos y se lo hacemos inmediatamente, pero todo escrito. Entonces de esa manera se evitan muchas veces ciertas excepciones que cuando hay que escribirlas, poca gente se anima a escribirlas, ¿sí? De palabra todo el mundo dice todo, pero cuando hay que escribirlo, poco se anima. Ese punto les diría que es fundamental. Bueno, administración, sí. Tenemos otra pregunta por YouTube. No sé si querés que te la haga ahora o querés continuar con este punto. No, decímela, no hay problema. Perfecto. Leonardo, el que había hecho la pregunta anterior, amplía. Dice, en caso de las infraestructuras críticas, ¿se deberían cumplir con todas estas directrices? Bueno, a ver, en una infraestructura crítica tengo que elevar obviamente la vara de seguridad muchísimo más que en una máquina de un área administrativa, llamémosle, de baja criticidad, ¿sí? Si yo estoy en vaca muerta, cualquier computadora que esté ahí en vaca muerta voy a tener una solución probablemente de 100 robusta, voy a tener WAF, voy a tener IPS, IDS, y voy a tener un ejército de personas en ciberseguridad que van a estar viendo y correlacionando logs y viendo qué pasa en la red, viendo qué pasa en los servidores y viendo qué pasa en cada dispositivo que le dieron a cada empleado,
¿Por qué? Porque es una infraestructura crítica. Sean temas de energía, sean temas de represas, sean temas de un montón de cosas que son críticas, bueno, ahí sí tengo que elevar la vara y tengo que sentarme y estudiar bien caso por caso de lo que voy a levantar ahí en la infraestructura crítica, y ahí sí voy a tener que tener mayor nivel de seguridad. Un ejemplo, nosotros en una época teníamos adentro de nuestro data center la raíz de firma digital de la ONTI. Bueno, bajo los distintos estándares que cumple la ONTI a nivel internacional, para tener la raíz de la CA dentro del data center había que hacer un cerramiento más porque necesitábamos un nivel mayor de seguridad y otro acceso con un lector biométrico para que sea más inalcanzable la CA raíz de la firma digital, ¿sí? ¿Habría que hacer eso en cualquier data center? No, pero en un data center donde evalúo de que tengo algo crítico como la firma digital de todo el país, bueno, ahí tengo que elevar la vara y poner mayor seguridad. No sé si queda claro. Más que claro. ¿Alguien del Ok, público quiere aprovechar? Perfecto, seguimos nomás. genial. Bueno, creo que también hablaron mis compañeras hace un rato de este tema, administración y control de acceso de sistemas de aplicaciones, ¿sí? Abarcando la gestión de altas, bajas y modificaciones sobre permisos, accesos, gestión de usuarios críticos y de emergencia. Hoy por hoy, con los tiempos que corren, lo que decía recién cuando Leandro me hacía la pregunta, tengo que tener alguna herramienta que me gestione todo esto, ¿sí? No puedo ir como a la vieja usanza con, no sé, al usuario Leandro en Active Directory, botón derecho, y hoy a Leandro le doy más permisos porque necesita hacer tal tarea, lo dejo ahí, me olvidé, y Leandro quedó tal vez con privilegios de administrador de dominio de por vida y no los necesitaba más, y eso no está bueno. Tengo que tener una herramienta que me gestione esos permisos, tengo que ver cómo voy a dar esos permisos, por cuánto tiempo, ¿sí? Y todo eso, bueno, tiene que quedar monitoreado, tiene que quedar guardado en algún logs y tiene que ser auditable. Seguimos. Control contra software malicioso, ¿sí? Lo que veníamos hablando. Los tiempos que corren, es imposible pensar que no voy a tener una herramienta de este tipo adentro de mi organización. Tengo miles de formas de llamar a distintas empresas para evaluar la herramienta que da cada uno y elegiré la herramienta que voy a utilizar. Obviamente esta herramienta siempre licenciada y siempre actualizada, ¿sí? Registro y revisión de transacciones de logs. Lo que les decía hace un rato, lo ideal sería tener una solución de 100. Si mi organización es muy chica y no puedo tener una solución de 100, porque una solución de 100 es caro no solo comprarla, sino que también es caro todo el equipo informático de personas que tengo que tener ahí atendiéndola, porque no puedo tener 3 chicos que, no sé, acaban están terminando la licenciatura de sistemas y los pongo a que revisen todos los logs de la organización. Si no tienen mucha experiencia va a ser medio complicado. Una solución de 100, entre que la instalo, entiendo lo que pasa en mi red, entiendo lo que pasa con mis aplicaciones y demás, lleva un tiempo de madurez hasta que los operadores que están manejando ese 100 puedan realmente dar respuestas rápidas a cualquier evento que ven que está pasando. Administración de proyectos informáticos, accesos a las medidas de control y seguridad física sobre recursos informáticos, sobre todo los críticos, los que le comentaba hace un rato, por ejemplo, con firma digital, o obviamente lo que decía de ejemplo, si tenemos una infraestructura de servidores en vaca muerta o cosa por el estilo, veré qué nivel de seguridad tengo que poner para que no sea accedido físicamente y pueda ser robada la información o destruida la información, ¿sí? Porque tal vez no me interesa robarla, pero tal vez me interesa ir y generar, no sé, un corte de servicio, quemando un caño de fibra óptica o destruyéndolo, lo que sea,
y tal vez con eso dejo fuera de servicio un data center. Bueno, tengo que ver el nivel de criticidad, qué seguridad voy a poner para que eso no pase. Bueno, metodologías de administración de sitios web y redes sociales, ¿sí? Tener bien claro cómo se va a manejar esto, ¿sí? Hoy todos los organismos provinciales, nacionales, tienen redes sociales. En cada red social donde obviamente crece la cantidad de usuarios, bueno, el organismo va y genera también ahí un usuario oficial. Bueno, tener bien claro la metodología. Trabajo remoto, lo que hablamos hace un rato, si estoy haciendo trabajo remoto, no es solamente, bueno, mañana salen todos, se conectan desde su casa, salvo una emergencia como lo que pasó con la pandemia, pero si ya estamos saliendo del tema pandemia, no, mirá, sentémonos, hagamos un documento claro, la gente que se conecta desde las casas se conecta y ve solo estos servicios, este grupo, este otro grupo va a ver estos servicios más estos otros, y si ve más servicios y esos servicios los ve, los consume, los lee y además los modifica, va a tener un nivel de seguridad mayor, ¿sí? Todo eso bien documentado. Procedimientos particulares según el caso, ¿sí? Seguridad de dispositivos móviles, criptografía, seguridad, gestión de servicios, almacenamientos en la nube, etc. Lo que les había dicho anteriormente, si tengo equipos notebook que van y vienen, bueno, ver la forma de darle seguridad a ese dispositivo, por ejemplo, cifrando los discos, ¿sí? Lo que dije antes, ¿no? Si un disco cifrado me lo roban, las posibilidades de perder la información, que alguien pueda leer la información que está ahí es mínima, ¿sí? Responsabilidad en velar por el cumplimiento de las normas aplicables, esto siempre, ¿tá? Porque siempre va a venir alguien que nos va a decir, no, no, hagamos todo urgente, urgente, y después vemos, después escribimos, después no, primero escribimos, primero tenemos bien claro cuál va a ser el alcance de lo que vamos a hacer, los recursos que vamos a necesitar, el tiempo que vamos a tener, y eso es velar por las normas. Formalización de relaciones con terceros. Se debe suscribir un convenio de contratos de forma que aquellos terceros con los que existan intercambios de información o prestaciones de servicio relacionados con lo que es TI. La DA 641 también habla de este tema y va un pasito más allá. La DA 641 también le pide a los organismos de que les pida cada organismo a sus proveedores de TI algún nivel de cumplimiento de requisitos mínimos de información, ¿sí? Algún nivel mínimo de seguridad que deben tener. No puedo contratar servicios a una persona, a una consultora de TI que no me brinda ningún tipo de seguridad. Administración de proyectos. Bueno, lo que veníamos hablando. El área de TI debe disponer de una metodología de administración de proyectos que se aplica a todos los proyectos informáticos que contemple documentación de objetivos, recursos, plazos, responsabilidades, etc. ¿Sí? Factibilidad y riesgos, participación de usuarios, plan de pruebas, capacitaciones, fundamental, cosas que no podemos decir, no, bueno, esto lo hacemos en 5 minutos, ¿sí? Prueba, revisión de la prueba, volver a hacer alguna modificación si hace falta, volver a probar, volver a revisar la prueba, esto es fundamental y necesita tiempo, y la capacitación lo mismo. Debe realizarse el seguimiento ordenado de la ejecución de los proyectos, fundamental. Desarrollo, mantenimiento y adquisición de software de aplicación, ¿sí? Procedimiento en la metodología para las actividades de desarrollo, mantenimiento para la adquisición de sistemas documentados y aprobados. Debe contemplar formulación de requerimientos de manejo de prioridades, solicitudes de emergencia, participación formal de usuario, estándares de desarrollo, pruebas, pasajes de producción, tener un área de testing, preproducción y producción es lo ideal, ¿sí? Documentación y capacitación. Contrataciones de servicios externos para el desarrollo se deben justificar, ¿sí? Siempre que voy a comprar algo externo tengo que ver costo, beneficio y riesgo de lo que estoy contratando, y obviamente con eso escribir la justificación.
7. Desarrollo y mantenimiento de adquisición de software de aplicación. En el desarrollo de los sistemas se debe procurarse incluir controles automatizados que contribuyan a reducir el riesgo que puede afectar el logro de objetivos, debiendo contemplarse particularmente los controles, ¿sí? Hoy día hay un montón de herramientas automatizadas que me permiten controlar el código que se está escribiendo para que el código tenga las buenas prácticas de ciberseguridad. Bueno, esto un poco ya venimos hablando hace rato. El desarrollo de sistemas, particularmente en el caso de sistemas que contengan algoritmos de análisis masivos de datos, todo lo que es inteligencia artificial, debe contemplar reglas reglas éticas de diseño y funcionamiento que aseguren la apropiada protección de los derechos del ciudadano. ¿Que tenemos que evitar? Que cualquier algoritmo de inteligencia artificial tenga un sesgo que no sea, un sesgo que no permita que la inteligencia artificial no tiene que estar sesgada, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que evitar desde el momento que le hacemos la primera carga de set de datos. Bueno, adquisición y mantenimiento de infraestructura tecnológica. La adquisición de bienes y servicios informáticos debe basarse en los estándares vigentes, por ejemplo, los ETAP de la ONTI. Debe garantizar el cumplimiento de la normativa de contrataciones. Los productos deben ser analizados y probados antes de su aceptación definitiva, ¿sí? Se debe planificar y realizar el mantenimiento preventivo y periódico del hardware. Deben desarrollarse procedimientos para la gestión de licencias de software. Bajas de equipamiento, residuos, ¿sí? Aparatos eléctricos y electrónicos con criterios preestablecidos, ¿sí? No es lo mismo tirar a la basura un switch que entra en desuso que tirar los discos rígidos del storage del data center, ¿sí? Donde obviamente ahí puedo tener información crítica por más que le haya hecho un formateado. Tal vez estaría bueno que le haga 7 pasadas de formateado de bajo nivel para evitar de que esos discos rígidos, si caen en alguna otra mano que quiere con algún programa de recuperación de información, recuperar información borrada de un disco. Se dice que normalmente con 7 borrados, las chances de ya lograr conseguir alguna información de un medio magnético como un disco rígido caen muy por abajo de la posibilidad de lograrlo. Los setups de la ONTI, acá les dejo el QR si se quieren descargar los 40 y pico, creo que son 42 setups que tiene la ONTI. La ONTI tiene tab para lo que quieran. Quiero comprar Access Point. Hay un ETAP, que es un documento de Word, donde dice las mejores prácticas, las normas que debe cumplir el Access Point. Quiero comprar, no sé, computadoras. La ONTI tiene un ETAP sobre computadoras, uno sobre servidores, uno, o sea, casi no, todo lo que es informático que necesita una organización comprar, la ONTI tiene un ETAP con las mejores prácticas. ¿Hasta acá hay una pregunta? ¿Alguna pregunta del público? Bien, después tenemos otra consulta de Leonardo, pero la vemos después de la exponencia. Ok, perfecto. Bueno, punto 9. Servicio de procesamiento, soporte y almacenamiento de prestadores por terceros. Si se desea contratar un servicio de procesamiento y soporte de terceros, esto debe justificarse y documentarse, un poco lo que veníamos hablando antes, ¿sí? El contrato debe incluir los niveles de servicios esperados y responsabilidad sobre la seguridad, acuerdo de no divulgación, la propiedad de los datos que corresponda a la organización contratante, ¿sí? Bueno, acá fundamental, algo que se llama normalmente SLA. Si yo tengo un contrato de una fibra óptica tirada, tengo que tener un SLA claro de cuánto va a ser el cumplimiento. No sé si han visto en las noticias, el último mes, 2 veces, Aeroparque salió de servicio porque un cable de fibra óptica que llevaba al ISP, el ISP es quien nos da internet, ¿sí? El ISP que le daba internet a Aeroparque,
Aeroparque se quedó sin servicio y la gente ni siquiera podía hacer los check-in. Entonces, tuvimos 2 días con terribles demoras por ese tema. Bueno, tener bien claro cuál va a ser el SLA de mi prestador, sea un servicio de internet, sea un servicio de nube, sea lo que sea, para restaurarme el servicio, ¿sí? Un poco lo que veníamos hablando con los backups, ¿no? Si yo dejé bien documentado y escrito, después no va a haber ningún problema, porque cuando venga alguien y me diga, ¿y pero cómo puede ser que hace 2 horas que estamos sin servicio? Sí, mirá, estamos sin servicio porque el SLA con un plazo de 1 a 6 horas costaba tantos miles de pesos. Pero si teníamos un SLA de 1 hora, eran miles y miles de pesos más todavía. Y eso, para eso no teníamos presupuesto. Entonces, en vez de ir por el SLA de 1 hora, tuvimos que ir por el SLA de 6, pero está escrito. Si está escrito, no va a haber ningún problema. Si eso no quedó escrito en ningún lugar y no fue aprobado por nadie, ahí vamos a tener problemas y discusiones. ¿Sí? Bueno, previsiones para asegurar la continuidad es tener bien claro la evaluación de esos escenarios, ¿no? O sea, tengo las cosas en mi data center, bueno, ¿qué va a pasar? Tengo las cosas tercerizadas con un data center afuera, ¿qué es lo que va a pasar? Porque también el que está afuera me dice, no, tengo todo en mi data center y quédate tranquilo que no pasa nada. Sí, bárbaro. ¿Y tu data center que está afuera? ¿Tiene contingencia? Sí, no. Ah, bárbaro. ¿Dónde la tiene la contingencia? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el data center de mi persona tercerizada lo tenga en la zona norte de Buenos Aires, y entonces yo digo, bueno, pongo el servicio de contingencia en este data center que está en la zona norte de Buenos Aires y los datos están en la Argentina. Sí, bárbaro. Pero él, para darme ese famoso 99,9997, me dice, no, mira, la contingencia mía no está en Argentina, porque no tengo 2 data centers en Argentina. Tengo uno en Argentina y después tengo otro en Brasil, otro en Estados Unidos, otro acá, otro allá, y bueno, la información la muevo yo internamente como me conviene. Y bueno, eso lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Al momento de contratar. Bueno, las políticas de la organización deben ser respetadas por el tercero, incluyendo los aspectos de confidencialidad, soberanía sobre los datos y de ser aplicables. Un poco lo que estaba hablando recién, ¿no? Tales procedimientos deben asegurarse el cumplimiento de la normativa para las contrataciones aplicables. Bueno, en caso de tratarse de algún tipo de procesamiento o almacenamiento fuera del data center de la organización, se debe contar con la autorización formal correspondiente, incluyendo el análisis de riesgo y beneficio. Lo que venimos hablando, costo, beneficio, riesgo. ¿Sí? Hago una evaluación de esas 3 cosas y presento un documento. Y ese documento que esté aprobado por las máximas autoridades. La información tratada en estos casos debe estar formalmente clasificada en base a los criterios definidos en la política de seguridad de información. ¿Sí? Tengo que, obviamente, haber hecho ese paso antes. Bueno, lo que hablamos antes, publicación de información digital, debe asignarse formalmente las responsabilidades por la publicación de contenido en medios digitales. Hoy tenemos un montón de medios digitales y mañana van a salir un montón más. Y bueno, lo que decíamos antes, cada organismo donde ve que hay cantidad de usuarios importantes, ahí también va a generar un usuario para su organismo o organización. Monitoreo de las actividades de TI. Se deben identificar, se deben definir indicadores de desempeño para monitorear la gestión y las excepciones de las actividades de TI y seguridad de la información. Siempre tengo que tener monitoreado todo esto, porque de esto puedo hacer un análisis, y si hago un análisis voy a ver en qué me estoy equivocando, en qué estoy invirtiendo demasiado tiempo, demasiado dinero, y que tal vez en esa área no hacía falta y lo puedo redirigir para otro lado. Entonces esto lo tengo que monitorear siempre y tengo que tener bien claro cuáles son mis indicadores positivos de desempeño. Bueno, generar informes periódicos, si todo esto, como venía diciendo antes, ¿no? Siempre documento, siempre escribo, generar informes periódicos no me va a costar mucho porque tengo la información. Y cuando me venga una auditoría no me va a costar mucho mostrar las cosas de auditoría porque tuve todo escrito. Ahora, cuando no escribo nada y me piden un informe, voy a estar la noche anterior corriendo, o cuando me cae la auditoría, voy a estar toda esa semana que tengo la auditoría
prácticamente sin dormir, escribiendo y escribiendo cosas que tendría que haber escrito desde el día cero, cuando estaba planificando el alcance de lo que iba a hacer a nivel de TI. Bueno, las unidades de auditoría interna, ¿sí? Acá en Buenos Aires se pide que las organizaciones tengan una auditoría interna de tecnología de la información, donde periódicamente se auditan. Y una vez al año normalmente les llega una auditoría de SIGEN. Bueno, prácticamente cerrando, 3 buenas prácticas para implementar sin gastar en consultorías, sin costos externos millonarios, sin costos elevados de tiempo de elaboración desde el día cero, serían básicamente las 3 que estábamos hablando en ese orden, ¿no? Como dije en el principio, bajarse la de A641 totalmente gratuita, leerla, entenderla, ahí dice todo lo que deberíamos hacer en cada punto de nuestra organización. Una vez que lo entendemos, bajarnos los setups de la ONTI sobre lo que necesitamos comprar o adquirir. Una vez que los entendemos y los leemos, lo ajustamos a la necesidad nuestra y después leer esta resolución 87 que hoy les comenté. Y una vez que tienen estos 3 puntos, van a poder tener los papeles en regla, su organización en regla y sobre todo minimizar las posibilidades de riesgo de un ataque, porque si yo cumplo con todo esto, ¿sí? Lo bajo a la realidad, estos 3 documentos, las posibilidades de tener un ataque las disminuyo enormemente porque tengo una organización completa de todo mi organismo donde generé punto por punto procedimientos, procesos, ¿sí? Formas correctas de hacer las cosas, documenté todo y todo el mundo sabe lo que hay que hacer ante cualquier contingencia. Bueno, lo que les decía, costo de todo esto cero, no tiene costo. Si ustedes esto se lo piden a una consultora, les va a costar mucho tiempo y mucho dinero, para que la consultora, palabra más, palabra menos, le va a escribir algo muy similar a lo que escribimos nosotros, porque nosotros hicimos todos estos documentos de estándares internacionales y buenas prácticas, así que es exactamente lo mismo. Bueno, esto es básicamente las directrices que lo tenemos, lo paso, las directrices de la DA 641, que lo tenemos colgada en una plataforma que armamos para lo que le llamamos puntos focales organismos, PFO, de que cada organismo que está alcanzado por la DA 641 nombró un punto focal, y ese punto focal, adentro de esta plataforma, nos pasó sus planes de seguridad, compartimos información día a día con las cosas que van pasando, buenas prácticas para mejorar, vulnerabilidades que aparecen, algunos problemas, bueno, todo eso lo compartimos acá en el día a día. ¿Sí? También tenemos metido ahí adentro los setups de la ONTI para que les sea más fácil a los puntos focales tenerlos ahí a la mano y a disposición siempre. Ahí está el listado completo de los 40 y pico que son. Tenemos para todo. Servicios de nube, procesos de digitalización, sistema de control de acceso. Ahí estoy leyendo un par, pero tienen un montón. Esos están todos disponibles en internet. Y después, por otro lado, algo que también estamos trabajando para los puntos focales, estamos trabajando sobre un chatbot, probablemente sea uno de los primeros chatbots acá en Argentina, que metemos para el tema de incidencias, ¿no? De que cuando un punto focal nos reporta un incidente, podamos responder más rápido con procesos automatizados, metiendo una pequeña capa de inteligencia artificial, llevando la consulta que nos está haciendo ese punto focal, más que consulta, sinceramente reportando un incidente, ¿sí? Y poderle darle una solución rápida y disparar procesos internos dentro de la Dirección Nacional para que ese ataque sea respondido lo más rápido posible y ayudar al punto focal, que es básicamente ayudar al organismo, para resolverlo en el menor tiempo posible y alertar al resto de lo que está pasando.
Bueno, sin más, yo llegué hasta acá. Si Leandro, si hay preguntas, estoy abierto por cualquier consulta. Perfecto. El público, ¿alguna consulta desde acá? Bien. Y para cerrar, teníamos una última consulta desde YouTube del mismo usuario. Era un seguimiento de la primera pregunta que decía, en el caso de las infraestructuras críticas, se deberían cumplir con todas estas directrices, y siguió con, ¿qué herramientas de monitoreo tenemos para todo esto? Herramientas de monitoreo, creo que lo había dicho anteriormente. Si estoy en una infraestructura crítica, obviamente sí o sí voy a tener que tener un SIEM robusto. Voy a tener que tener un WAF, voy a tener que tener IPS, IDS, voy a tener que tener un grupo muy maduro manejando todas estas herramientas, porque si es una infraestructura crítica no puedo poner gente ahí que esté aprendiendo ni nada por el estilo. Tendré que ver la forma de retener a ese grupo, porque hoy algo que nos está pasando mucho es que en el área de TI o en el área de seguridad, cualquier persona que maneja más o menos un poco el inglés, se nos va en 5 minutos porque la oferta laboral afuera es muy grande y hoy la posibilidad de laburar remoto es muy fácil, entonces ahí se complica. Pero herramientas para monitoreo era la pregunta. Sí. Sí, herramientas para monitoreo, a grandes rasgos, te diría que sí o sí en una infraestructura crítica para arrancar tenés que tener eso. Después tendrás que ver internamente cómo ponerle si es una infraestructura crítica de OT, por ejemplo, vaca muerta, vuelvo de vuelta con el ejemplo, bueno, cómo hago la red para separar la red administrativa de la red de los PLS que se comunican, no sé, a las bombas de bombeo de un gasoducto o de una perforadora de petróleo o cosa por el estilo, y lo tendré que ir evaluando y viendo una por una. Pero básicamente esas son herramientas fundamentales para una infraestructura crítica. Excelente, más que claro. Si no hay más preguntas, le damos un fuerte aplauso a Guillermo Ranucci. Gracias, Leandro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos.